que tiene una enfermedad crónica, como es la diabetes, va a tener un duelo, porque el duelo es cuando nosotros perdemos algo importante de nuestra vida. Puede ser hasta un cambio, no necesariamente una pérdida. Los duelos también pueden ser cambios. Muchas gracias. Por ejemplo, si nosotros tenemos salud y perdemos esa salud, es un duelo. Si nosotros no tenemos a lo mejor una pérdida de salud considerable, pero sabemos que tenemos un diagnóstico, vamos a tener un duelo porque está cambiando nuestra vida. No va a ser lo mismo vivir con una enfermedad crónica que sin ella. Pero cuando el paciente ha avanzado a un estado muy considerable, como es la insuficiencia renal, ¿cuál es la consecuencia más complicada de la insuficiencia renal? ¿Cuál es? Es pregunta. ¿No? La diabetes provoca insuficiencia renal, pero ¿cuál es la complicación o la consecuencia más grave de la insuficiencia renal? Las diálisis, la hemodiálisis, cuando el riñón deja de funcionar, cuando deja de tener una estructura completa, y la hemodiálisis es algo súper complicado, y la diálisis también, porque tienen que tener muchos cuidados y un procedimiento sumamente minucioso, porque si no el paciente se infecta y puede morir. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una amputación, así sea el dedo chiquito del pie, el paciente perdió una parte de su cuerpo y está teniendo pérdidas constantes. Puede ser que se quede ciego por el desprendimiento de la retina. Entonces, si ven, cuando el paciente se complica, va perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, y todo eso hace que sea muy complicado que el paciente pueda mantenerse emocionalmente estable. Generalmente van a tener conductas o van a tener consideraciones bastante graves en esta situación mental. Y bueno, pues vamos a ver que va a haber varios aspectos. Una va a ser, lo que vamos a ver en esta ponencia va a ser una introducción, objetivos principales, las estrategias de afrontamiento y las conclusiones. La parte del afrontamiento va a ser lo más interesante, porque ahí vamos a ver cómo estamos cayendo en conductas que son repetidas y que no funcionan. Por eso es que el paciente sigue mal o empeora. Muy bien. Entonces, bueno, las enfermedades médicas, como ya dijimos, van a hacer un cambio, siempre van a cambiar, aunque sean agudas. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica? El tiempo, exactamente. Las enfermedades agudas van a durar menos de 3 meses, las enfermedades crónicas duran más de 3 meses y generalmente van a ser más silenciosas pero más complejas. Y bueno, muchas veces lo que nosotros hacemos como terapeutas es ir acompañando a este paciente, pero no solamente a él solo. Hace muchos años cuando empezó la terapia familiar, había un autor, Salvador Minuchin, que él decía que había que eliminar al chivo expiatorio. ¿Han escuchado ese término del chivo expiatorio? ¿No? ¿Qué has escuchado del chivo expiatorio? Exactamente, es al que le echas la culpa. Tú, ¿por qué no? ¿Por qué, no sé, por qué en el salón por culpa de él? Y entonces lo que vamos haciendo es que el chivo expiatorio es en el que se centra la culpa de todo. Y entonces en la familia, pues en la terapia familiar, venimos por Juan, porque Juan tiene diabetes, porque se droga, porque se alcoholiza, porque se porta mal, porque es burro en la escuela, por lo que sea. Pero entonces los vamos señalando y entonces ese chivo expiatorio se va marcando y se va haciendo un estigma para él. En el caso del paciente con diabetes, pues tú eres el enfermo, tú te tienes que cuidar. Entonces nosotros le vamos a entrar a la quesadilla, a la pizza, al refresco, al pastel, al helado, a los tacos, pero tú no. Entonces, eso hace que el paciente se sienta diferente y que sea como, pues qué gachos, ¿no? O sea, ¿por qué todos sí comen y yo no? Y entonces termina siendo el enfermo. Y eso muchas veces hace que el paciente, en lugar de que quiera ayudarse, empeore, porque está enojado. ¿Por qué los demás no me ayudan?
¿Por qué si mi familia me dice que me quiere ayudar y me quiere tanto, no me apoyan? Sino que comen delante de mí cosas que a mí la baba se me va hasta acá y que yo estoy fascinado viéndolos cómo comen, pero no me dan ni un poquito. Cuando les digo que me acompañen a hacer ejercicio, qué flojera, pero tú sí tienes que hacer, tú sí tienes que salir, tú sí tienes que correr, tú sí inscríbete en el gimnasio, mientras nosotros vemos la tele, comiéndonos unas botanitas, ¿no? Papitas, papa loca, refresco loco, todo eso loco que generalmente va a tener una cantidad de calorías, de carbohidratos, de grasa, de todo. Y entonces lo que sucede es que el paciente empieza a generar sentimientos de enojo, de frustración, de tristeza. Mi familia no me ayuda. Entonces, por eso es tan importante que el trabajo del paciente con enfermedad crónica, la que sea siempre integral. ¿Cuáles van a ser los objetivos principales? Uno, que tenemos que entender que el paciente es mente, es emoción y que forma parte de un sistema. Todos los sistemas, todas las personas formamos parte de un sistema. ¿Han escuchado del sistema solar? Bueno, la familia es lo mismo. Puede haber una persona que forme parte de un sistema que pueda ser el sistema escolar, el sistema laboral, el sistema familiar. Todo eso el movimiento de uno repercute en el otro. Entonces, pero no es lo mismo cuando la persona que está enferma o el chivo expiatorio es un adulto, cuando es un adolescente o cuando es un niño. Entonces, tenemos que identificar muy bien cuál es la edad y en qué ciclo de vida se encuentra el paciente y cómo están, por ejemplo, sus pares. No es lo mismo que se enferme el papá, que se enferme la mamá, que se enferme el hijo mayor, que se enferme el menor, que se enferme el abuelito, o que tal vez sean familias diabéticas. ¿Han escuchado de las familias diabéticas que tiene el papá, la mamá, el abuelito, el tío, el hermano? Hasta los bebés, hay bebés que nacen con diabetes. Entonces, es muy complicado cuando solamente es uno. Generalmente cuando hay más, se vuelve algo más fácil de sobrellevar porque todos tienen que llevar el mismo sistema. Pero, ¿qué pasa cuando uno de ellos muere por alguna complicación? Generalmente entran en pánico y todos van a entrar en pánico porque a lo mejor el que sigue soy yo. Y entonces eso va a provocar mucha angustia, mucho estrés y generalmente va a provocar que la familia se mueva hacia aspectos negativos. De estas personas que ustedes ven aquí, bueno, ¿no sirve? Así sirve. De estas 4 personas que ven aquí, ¿cuál consideran ustedes que tiene diabetes y cuál no? No se sabe, nadie va a saber cuál tiene y cuál no. Puede ser una persona joven, pueden ser los abuelitos, puede ser una persona de mediana edad, pueden ser los niños. Nadie va a saber cuántos tienen o quién tiene y quién no, o pueden tener todos, porque todos pueden ser candidatos a padecer diabetes. Entonces, tenemos siempre primero que evaluar cuál es el ciclo de vida en el que está el paciente o los pacientes. Vamos a ver que hay frases que pueden ser una motivación o pueden ser un factor de ansiedad. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al paciente, ay, la diabetes es la muerte silenciosa? Eso yo lo he escuchado 2,500, 494 veces. Y el pobre paciente sale llorando del consultorio, es que el doctor me dijo que la diabetes era la muerte silenciosa. Bla, bla, bla. Sí, es la muerte silenciosa, pero ¿eso en qué va a cambiar al paciente? En nada, porque a veces sale y llega y entonces muchos de ellos usan la frase, pues de algo me he de morir, pues mejor disfruto, pues mejor como, pues mejor no hago nada, pues, y eso por ejemplo en los adolescentes pasa muchísimo. No, pues si de algo me muero joven. O sea, y empiezan a hacer una serie de justificaciones y de frases que parece que funcionan para que sigan comiendo. Pero como acabamos de escuchar a la nutricionista, las personas que tienen aproximadamente 15 años con una diabetes descompensada tienden a tener muchas más consecuencias y a una muerte prematura. Algunas otras lo pueden tomar
Me voy a cuidar para tener calidad de vida, pero ¿saben cuáles son los pacientes que más calidad de vida tienen? Los que se asustan. Chin, es que ya vi cómo le amputaron la pierna al tío, cómo mi primo se quedó ciego, cómo mi abuelito se infartó en el carro y se fue a estrellar quién sabe en dónde. Esos son los pacientes que se cuidan, los que se asustan, pero de ver las consecuencias, no de escuchar, de eso te vas a morir. Bueno, pues sí, de algo nos vamos a morir todos, eso es obvio. Pero aquí el punto es cómo me voy a morir y qué tanta va a ser mi agonía o mi sufrimiento antes. Hay algunas personas adultas que te dicen, yo me cuido porque no quiero que mis hijos me estén cuidando después. Si uno sale y ve aquí, ve un montón de cosas que sirven, ¿no? La silla de ruedas, la muleta, la cama, el baño portátil. ¿A cuántos de ustedes les gustaría usar eso porque no pueden caminar, porque no pueden ver? A nadie. Entonces sí, sirve y son muy buenos, muy útiles cuando ya está la situación. Pero nadie, yo les aseguro que nadie nos gustaría viendo usando nada de lo que está aquí afuera. Entonces, parte de eso es lo que nosotros hacemos reflexionar al paciente. Una, ¿te gustaría que tu familia siempre estuviera a tu cuidado? ¿Depender de alguien? ¿Perder tu independencia, tu autonomía, tu capacidad para valerte por ti mismo? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo quieres sufrir? Porque pues no sabes cuánto tiempo vas a estar con diálisis. Puede ser 1 año, 2, 3, 5. A lo mejor encuentran el candidato para el trasplante. ¿Cuántos pacientes conocen con trasplante de riñón, de hígado, de pulmón, de lo que sea que no les funciona? No funciona. Funciona 1 año, funciona 2 y deja de funcionar. El paciente con trasplante de riñón, algunas veces a los 2 o 3 años deja de funcionar y no pueden ser candidatos para otro trasplante. Entonces, son situaciones que van a ser fuertes, pero que sientan al paciente en una realidad. Esa es la realidad que vas a vivir si no te cuidas, si no cuidas tu alimentación, si no haces ejercicio, si no ves por ti, si no estás motivado a tu vida, a salvar tu vida y a cuidar de ti. Entonces, eso muchas veces lo vuelve una motivación, una confrontación fuerte, pero que sirve, porque el paciente reflexiona. Y bueno, vamos a ver las estrategias de afrontamiento, que son básicamente 5 cosas que vamos a hacer. La primera va a ser comprender. Si yo veo a una persona comiendo pizza, charrito, el frappuccino del café de la sirenita, el helado, pues si tú ves comiendo esas papitas tan ricas con chamoy, cacahuatito, rielito, quién sabe cuánto, ¿a ti se te antojan? ¿A ti se te antojan? Pues a ellos también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decimos, tengo flojera, pero me voy a parar por una hamburguesa? Sí voy. Y ahora las piden en el Uber Eats, en el no sé cuánto, todas estas plataformas en donde aparte te traen las cosas rapidísimo. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, tengo antojo de unas lechugas con jitomate, limón y sal? Me voy a cuidar. La verdad es que pocos. Casi todo lo que pedimos van a ser cosas que son altas en calorías. Entonces, pues tenemos que ser muy conscientes. A mí se me antoja todo eso, pues a ellos también. Claro que se les va a antojar. A mí se me antoja un helado, pues sí, hace calor, qué rico, un raspado, pues sí, a ellos también. Ellos también quieren comer todo eso. Y tenemos que ser conscientes que en algún momento se lo van a comer, así sea escondidas. Aquí el punto es enseñarles cuánto se pueden comer y cuándo se lo pueden comer, que son cosas diferentes a prohibirles. El cerebro no trabaja con no. Hay una neurona que dice cómo no, sí. Si ustedes dicen, no voy a pensar en los próximos 30 minutos en un gansito, yo les quiero preguntar al final de esta conferencia, ¿cuántos de ustedes se les antojó o lo estuvieron pensando, aunque tengan años que no se los coman, que ni siquiera lo habían tomado en cuenta? Pero lo prohibido es lo más deseado y nuestro cerebro funciona de esa forma. Por eso es que entre más nos dicen que no, es algo que queremos más. Por eso prohibirle al paciente
no le prohíban, simplemente hay que sugerir cuándo y cuánto puede comer. A ustedes, si tienen, ¿cuántas de las personas que están aquí tienen un familiar, tienen diabetes o tienen un familiar con diabetes? Levanten su mano. Ok, bastantes. ¿Y a ustedes les preocupa su familiar con diabetes? A ellos también les preocupa. A ellos les preocupa más tener una consecuencia, que a veces parece que no, es cierto, pero les preocupa. Entonces, no tenemos que pensar que al otro no le preocupa porque come en exceso, o porque dejó de ponerse insulina, o porque no se tomó la metformina, o por lo que sea. No podemos asumir las emociones y el pensamiento de otra persona. Siempre hay que preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes tú que está tu salud? ¿Cómo sientes que estás tomando tu diagnóstico? Porque el asumir nos hace pensar por el otro y eso nunca funciona. Siempre tenemos que preguntar para tener la certeza y a lo mejor te dice no sé cómo me siento triste, me siento confundido, me siento enojado. La pregunta del millón, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces eso, por ejemplo, es algo que va a confundir al paciente, pero no por eso vamos a minimizar lo que está sintiendo, lo que está pensando o su confusión. Traten de ser muy empáticos con sus pacientes. A veces van a decir, me está manipulando, me está lo que sea. Traten de entenderlo siempre. Escuchen. El médico, el psicólogo, el nutricionista, intervenimos tan a fondo en la vida de un paciente. ¿No han escuchado que la gente dice, mi doctor, mi psicólogo, mi nutricionista, y entonces lo van adoptando como parte de ellos porque somos tan invasivos en su vida que entonces vamos haciendo un apego con ellos muy fuerte, una confianza muy fuerte. Por eso es que tenemos que ganarnos esa confianza, pero sobre todo el que el paciente pueda sentirse cómodo, se pueda sentir respetado y aceptado como una persona que está buscando ayuda. No está diciendo, ay, no tengo nada que hacer, déjame, voy al doctor. Están buscando ayuda y eso es lo que buscan en todos los especialistas de la salud. La segunda parte es la comunicación. Ahí tenemos que ser muy abiertos y escuchar. ¿Qué es lo que la persona me está diciendo? ¿Qué es lo que mi paciente, mi familiar, mi amigo? Y enseñarle al paciente también a escucharse. ¿Yo me estoy escuchando a mí mismo? ¿Yo estoy realmente bien entendiendo lo que está pasando con mi cuerpo o no lo estoy sintiendo? Porque hay pacientes que no tienen la capacidad emocional de nombrar sus emociones. A eso se le llama alexitimia. No puedo nombrarlo porque no sé qué es lo que pasa, no lo identifico. Me siento bien o me siento mal, pero no puedo nombrar una emoción como tal. Entonces, hay que saber cómo está procesando la información. ¿Tiene claro qué es la diabetes? ¿Tiene claro cómo se va a cuidar? ¿Sabe del medicamento que está tomando o no lo sabe? Entonces, todo eso nosotros tenemos que indagar y preguntarle al paciente día a día si lo sabe o no. Finalmente, tenemos que hacer la planificación. ¿Qué vamos a hacer? Pero no dejen que el paciente lo planee solo. Planifiquen con ellos. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque entonces ya al integrarnos, el paciente se va a sentir acompañado. Ah, tú vas a estar conmigo. Entonces, pues es diferente echarlo solo a decir yo te acompaño y pues vamos, ¿no? Y que la familia lo acompañe también. Ok, hay que hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Entonces, de alguna u otra manera, nos vamos a ir integrando poco a poco al tratamiento de la persona, pero también a conocer bien cómo se siente. La estrategia, siempre tenemos que conocer qué ha hecho el paciente, cómo lo ha hecho y qué metodología vamos a utilizar. Hay pacientes que no les funciona, por ejemplo, el hecho de que estén todo el día, no te lo comas. Ya sabes que no debes de comer eso. Juanito,
¿por qué te lo estás comiendo? Ya te dije que no, te hace daño, que no entiendes, te vas a morir. Y todos los días es tan duro y dale entonces, ¿qué es lo que hace? Que Juanito le entra por aquí y le sale por acá, porque es como, ¿otra vez? Y entonces lo que se repite constantemente, pero no tiene un efecto, deja de ser escuchado. Es como, es que mi mamá todo el día me está diciendo que pues esas cosas, o sea, ya ni siquiera identifican qué les dicen, simplemente están como, sí, ya, sí. Y entonces eso deja de funcionar. El repetirle al paciente 80 veces que no se lo ya lo sabe, con repetírselo 200 no lo va a entender y no lo va a dejar de hacer. Aquí es saber por qué lo sigue haciendo o para qué lo sigue haciendo. Entonces, si nosotros preguntamos, en terapia los psicólogos tenemos una técnica en donde nunca usamos o tratamos de no usar por qué, porque el por qué va a emitir un juicio. ¿Por qué hiciste? ¿Por qué te lo comiste? Pero si nosotros utilizamos un para qué, el para qué da un sentido, da una introspección. Yo voy a pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? Tiene que haber un sentido, porque el por qué, pues porque sí, y nos da una respuesta corta y a veces hasta molesta, porque quiero, porque se me antojó y qué. Y entonces no le hace al paciente reflexionar. Si nosotros preguntamos, ¿para qué te lo sigues comiendo si sabes que no es bueno para ti? Lo hace reflexionar. Tengo que encontrar una razón, porque la pregunta es ¿para qué? No ¿por qué? Y esas son una de las metodologías entre muchas otras. Y finalmente la difusión. Algo que a mí me funcionó mucho, yo estuve haciendo residencia en el civil con niños con diabetes. Hay una cantidad de niños con diabetes impresionante, pero impresionante. Entonces, algo que nos funcionaba era que los niños empezaban a utilizar las plataformas como el TikTok, en aquel tiempo estaba el Snapchat, y entonces lo que hacían era que contaban su historia y contaban qué era lo que hacían, por ejemplo, cuando les bajaba el azúcar, cuando les subía mucho. Había algunos de los chiquitos que tenían un gato que era acompañante terapéutico y el gato los despertaba cuando tenían bajas de insulina, porque los niños ya no se alcanzan a despertar muchas veces. El adolescente va a tener, por los mismos cambios hormonales, generalmente tienen cambios de azúcar muy recurrentes durante la noche y algunos de ellos tampoco alcanzan ya a despertarse. Entonces, algunos tienen animales de compañía que los entrenan para que les ayude a manejar esto. Algunos otros utilizan estas redes para poder contar su historia. Yo tengo diabetes desde no sé cuándo y hago y subo y bajo, y si se me antoja esto, entonces me como esto otro que sí puedo. Y van contando su historia y van siendo hasta un ejemplo para otros niños, y eso se vuelve una motivación. Y en los adolescentes igual. Y entonces han formado grupos o asociaciones de jóvenes o de niños que lo que hace es, yo soy un ejemplo para los otros, y eso los mueve a que puedan ser pues ahora sí que ejemplo, pero sobre todo testimonio de solución. ¿Qué hacer si te sientes tal? ¿Qué no debes de hacer? ¿No? Y eso, por ejemplo, la difusión es algo que les ha ayudado mucho, sobre todo a sentirse a ellos como importantes. Algo que funciona también es la línea del tiempo. ¿Han escuchado lo que es la línea del tiempo? ¿No? Es una técnica terapéutica que lo que ayuda a saber es cómo vamos a hacer los cambios. Si yo, por ejemplo, empiezo casi siempre con los adultos, por ejemplo, las redes sirven para los niños y los jóvenes, pero a veces nos olvidamos del adulto o del adulto mayor. Las líneas del tiempo lo que hacen es una historia, te van a hacer recordar o entender una historia que tú tienes. Y lo que yo hago es que les pido fotos. Por ejemplo, la línea del tiempo puede ser de septiembre, por ejemplo, del 20 que fueron diagnosticados, cómo estaban en esa fecha, 3 meses después, un mes después, por ejemplo, cómo es que el paciente vivió el cuadro agudo, el diagnóstico, un mes después, cuáles fueron las medidas que se implementaron para que ese paciente pudiera estar mejor.
después a 6 meses, cómo está el paciente a 6 meses de su diagnóstico y después a 1 año. Entonces, cuando el paciente ve esta línea del tiempo, puede ir viéndose hasta físicamente su peso, su estado emocional, cómo ha avanzado, cómo está el manejo de su glucosa, de su insulina. Y finalmente, todo esto va a ir viendo el paciente si tiene un avance o no lo tiene. Cuando ven los avances que son positivos, eso los llena de mucho orgullo a ellos y a la familia. Pero cuando ven que no, puede ser una motivación para decir a 1 año estoy igual o peor que cuando empecé. Entonces, las líneas del tiempo siempre nos van a hacer reflexionar y saber cómo las personas hemos cambiado en un lapso de tiempo. Eso a veces hasta lo usan para el 14 de febrero. ¿Te acuerdas? En la terapia de pareja, por ejemplo, funciona padre. Pues la edad puede ser desde la infancia. Pues en el caso del diagnóstico, eso, ¿cómo fue el día que te diagnosticaron? ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿Cuántas personas estuvieron contigo? Cuando saliste del hospital 3 meses después. Entonces, todo lo que va en relación a su enfermedad puede ayudar mucho, sobre todo para que ellos vayan viendo cómo fueron, por ejemplo, aprendieron a inyectarse solos, sobre todo los niños. Yo aprendí solito. Ahora, por ejemplo, ya hay unos sensores muy padres. ¿Cuándo aprendí yo a saber leer mi azúcar con el sensor, ¿no? Y se toman la foto con el sensor. Entonces, todo lo que vaya relacionado, pero puede ser desde la infancia. Las líneas del tiempo son para toda la edad, para todas las edades. Y bueno, básicamente las áreas de enfoque terapéutico en lo que nosotros vamos a trabajar, y de hecho muchas veces invitamos al médico a que entre a las sesiones con nosotros. Tenemos que hacer 4 cosas. Identificar lo que ya hizo y no funcionó. Ya hice esta dieta 80 veces y no funcionó, no va a funcionar la vez 81. Si no funciona 80, no funciona 81. Tenemos que desarrollar las estrategias que se van a seguir, qué vamos a hacer y cómo las vamos a llevar a cabo. Tenemos que aprovechar los avances, en qué ha avanzado, porque esos van a ser los puntos fuertes de apoyo para que el paciente siga adelante. Y siempre tenemos que plantear en todas las sesiones terapéuticas, cuando nosotros iniciamos, y si el terapeuta no se los pide, ustedes háganlo. Que sean objetivos realistas, medibles y a corto plazo, porque el corto plazo nos da motivación. Si yo lo pongo a 1 año, pues no voy a ver resultados pronto y tendemos a abandonar los objetivos. Entonces, siempre tiene que ser realista. El paciente te va a decir, quiero perder 20 kilos en 1 mes. Eso no es realista y no es sano. Quiero parecerme a no sé quién, tampoco. Y tenemos que medirlo. ¿Cómo es que el paciente puede sustentar el cambio? ¿Lo ve? ¿Lo ve en su azúcar? ¿Realmente ha bajado o supone los cambios? Porque hay gente que te dice, ¿a poco no me veo mucho más delgado? No. No. Y entonces se decepcionan porque es como, ¿no? Pero si hago el ayuno, quién sé cuánto, pero si no, pues no. Cierto es que no. Entonces, ahí nosotros podemos comprobarle en una báscula. Pesas exactamente lo mismo que hace 3 meses, no has perdido peso. Entonces, por eso es que tiene que ser algo medible para que el paciente pueda verlo, tener muy claros sus cambios. Y bueno, pues finalmente, todo lo que nosotros hagamos en este proceso terapéutico médico, de enfermería, de nutrición, de todo, va a ser en bienestar de nuestros amigos, familiares, compañeros que padecen esta enfermedad, y va a ser para brindar calidad de vida, demostrarles nuestro amor y acompañarlos en este camino tan difícil de la diabetes mellitus. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo si tienen dudas, preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias por su ponencia y a nombre del comité organizador le entregamos un reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Continuamos con el foro